Yo que sí que quería hablar sobre la sentencia, Almudena. Estamos hablando de 15 meses de pena de prisión, una pena de multa de 6.000 euros y 4 años de 4 o 5 años de orden de alejamiento Ujú. hacia José María. Tú que llevas tantos años en el derecho penal, ¿qué valoración haces de la sentencia? A ver, la sentencia al final, los jueces tienen que aplicar las penas que están tipificadas en el Código Penal para esos delitos, y así lo hacen. En esta sentencia se aplica única y exclusivamente una atenuante, que son dilaciones indebidas por la duración porque ha habido una extensión excesiva en la instrucción de la causa, ¿vale? Entonces se aplica solamente eso. Y luego sí es cierto que hay una condena que son 6.000 euros. Y es una condena que es para cualquier persona es baja, pero no es porque realmente el juez haya querido aplicar esa condena o no. Yo creo que eso lo tienes tú más. Sí, bueno, a ver, aquí hay dos cuestiones fundamentales. Por una parte, la pena privativa de libertad, que como hemos dicho, se regula conforme al Código Penal vigente en el momento de los hechos, no por capricho, sino por lo que siempre hemos explicado. Se aplica ese Código Penal vigente en noviembre del año 2017 y lo que establece es una pena de 1 a 3 años. ¿Qué sucede? Que, como ha dicho Almudena, a la hora de, dentro de ese baremo, de determinar cuál es el número o la cantidad de meses o de años que se imponen, hay que tener distintas consideraciones. Y una de ellas es la existencia de atenuantes o de agravantes. Y aquí se considera que concurre una atenuante, que es la de dilaciones indebidas. Entre otros extremos, porque han pasado en torno a 5 años desde que se inicia el procedimiento hasta que se obtiene la sentencia. La aplicación de una única atenuante lo que da lugar es a que se ponga, y aquí entramos en los tecnicismos, pero a lo mejor es la forma de entender el motivo por el cual se ha llegado a esa condena, que se tiene que poner en su mitad inferior. Es decir, la pena de 1 a 3 años la dividimos entre 2 y eso lo que nos va a determinar es que se tiene que poner entre 1 o 2 años. Hay una diferencia de 1 a 3 de 2 y se divide de 1 a 2 años. Y dentro de esa horquilla de 1 a 2 años es donde su señoría tiene que determinar qué pena imponer. Y además se impone efectivamente, bueno, hay un matiz también que aquí se trata de alegar la existencia de una atenuante por reconocimiento de los hechos, porque al parecer en el acto del juicio se viene a reconocer que hubo, no sé si un tocamiento o refrotarse o algo así, que la sentencia la deniega, no la tiene en consideración. Si hubiese concurrido esas dos atenuantes, se hubiese podido rebajar la pena, incluso ya no en su mitad inferior, sino inferior en un grado, que sería inferior al año mínimo que establece la ley. Que quiero recordar que este tema también abordamos, Iván, en un directo que hicimos sobre Dani Alves, la repercusión que tenía la ley del solo sí es sí para rebajar las penas y que incluso en los supuestos de violación ni tan siquiera, que cabía la posibilidad de que ni tan siquiera se pudiese llegar a prisión, entrar a prisión. Y luego, por otra parte, se impone una sanción, una indemnización por daños morales. Y aquí sí es importante distinguir que esa petición de la indemnización por daños morales se impone en base a dos hechos. Por una parte, el propio hecho delictivo, el abuso sexual, y por otra parte, otro hecho que también la sentencia entiende que produce esos daños morales, que es la exhibición a Carlota Prado en el confesionario de las imágenes, la repercusión que para ella tiene. Respecto del primero de los hechos, respecto del propio acto de comisión delictiva, se establece esa condena de 6.000 euros para el acusado, ahora condenado, y subsidiariamente, como decía antes Jesús Manuel, para la productora, por la responsabilidad que deriva
en este caso, de tener que responder de la vigilancia, y además tenían un contrato laboral con las personas que entran en el programa. Y se excluye la responsabilidad de la aseguradora porque se entiende que ese tipo de coberturas están excluidas en relación a los delitos que cometen los trabajadores de las empresas. Y por otra parte, se enjuicia también y se condena por la existencia del daño moral que deriva de haber exhibido a Carlota esas imágenes. Y aquí se pone una pena de 1.000 euros. Pero es curioso, no se impone al acusado porque se pone de manifiesto que el acusado no tiene ninguna intervención en que después la productora exhiba esas imágenes a Carlota Prado. Y se condena a la productora por una parte y de forma solidaria o conjunto, de forma solidaria significa que se le puede reclamar a los dos, a la aseguradora de la productora de Zeppelin. Y se condena, además de esos 6.000 euros que decíamos al acusado y subsidiariamente a Zeppelin. ¿Qué sucede? ¿Qué significa subsidiariamente? Que si el acusado no paga, se le puede reclamar a la productora. Se condena además, como digo, a 1.000 euros por esa exhibición, tanto a la productora como a la aseguradora. Es decir, hay dos condenas. ¿El porqué de esa indemnización? Pues aquí hay una circunstancia que la sentencia hace referencia a ello, donde dice que las condenas en nuestro derecho por este tipo de hechos son sorprendentemente bajas. Y creo que utiliza la palabra sorprendentemente. Sí, exactamente. Dice, atendiendo a lo que de ordinario suele establecerse, que es sorprendente poco en nuestro derecho, no nos parecen desmesurar los 6.000 euros que se reclaman por la única acusación actuante, siendo así que existen secuelas de hecho, las relaciones previas entre los implicados y pese a que no menudean este tipo de cantidades en abusos sin penetración sobre mayores de edad. Es decir, la sentencia está siendo muy crítica con las indemnizaciones.